Hermanos, Dios les bendiga. Hoy estamos listos para terminar con el capítulo número 4 del libro de los Hechos. Hermanos, hoy quisiera iniciar este devocional pidiéndoles a ustedes que nos compartan en los comentarios si se acuerdan de algún pastor, de algún hermano, de algún discipulador, de alguien que haya sido clave en su vida cristiana. Yo por lo menos aquí puedo recordar a muchos hermanos, amados hermanos en Cristo, en el ministerio que desarrollamos en la iglesia, Eden Maldonado Valencia, amado y entrañable hermano que hoy tuve la oportunidad de platicar con él, así de rapidísimo. Recuerdo a Alfredo Macías, recuerdo al pastor Gilberto Gutiérrez, pero antes de yo iniciar el ministerio recuerdo mucho a la hermana Ruth. A la hermana Ruth, ella fue la que me dio las clases de nuevos creyentes. ¿Y por qué empiezo así este devocional? Porque hoy introduciremos a uno de los personajes más hermosos de la Biblia, que es Bernabé, el que discipuló a Pablo. No hubiera Pablo si no hubiera Bernabé. Y yo lo quiero decir con todas sus letras. No hubiera Pastor Juan Carlos, y no es porque sea la gran cosa, pero no hubiera Pastor Juan Carlos si no hubiera habido una Ruth que me discipulara, una hermana Ruth, que por cierto le mando un saludo, un abrazo, allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, en la Iglesia Bautista Emanuel, donde el hermano Castellano Santos, él fue mi pastor y él me bautizó y lo recuerdo con mucho cariño. ¿Por qué no en esta ocasión recuerdas a tus pastores? Recuerdas a los hermanos que dejaron huella espiritual en tu vida. Sin Bernabé no hay Pablo, y hoy introducimos a Bernabé. Iniciemos con este devocional. Capítulo número 4 y versículo 32 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Ay, perdón hermanos, perdón, estamos en vivo. Dice aquí: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron el apodo de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese es nuestro texto. ¿Y por qué no iniciamos en el análisis? La primera cosa que tú y yo podemos ver aquí es el título. Tenían en común todas las cosas, hasta el mismo mensaje. No tan solo tenían en común los bienes materiales o la economía o los utensilios de uso común, sino también tenían el mismo mensaje. Dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Tenían un corazón, un alma, una red comunitaria, un mensaje, el de la resurrección. Mis amados hermanos, recuerden que cuando yo inicié el libro de los Hechos, les hice saber que no importa cuál sea el modelo, no importa cuál sea la denominación, no importa cuál sea la cobertura, no importa cuál sea el movimiento a que tú representes con tu iglesia. Tu modelo debe ser la iglesia del primer siglo. No debes, pastor, amado hermano, líder espiritual, líder cristiano, no debes imitar al pastor más afamado de tu comunidad, al pastor más afamado de tu movimiento, de tu cobertura o de tu denominación. No debes imitar modelos. Debes ser tú mismo como pastor. Pero en el ideal de la iglesia no debes buscar otro ideal, sino el de la iglesia del libro de los Hechos. Ese es nuestro ideal, ese es el top, esa es la meta de todas las iglesias. Y mira por qué lo digo. Dice: y la multitud, primera cosa, eran muchas personas.
Dios bendice, Dios reproduce. Somos multitud, somos muchas personas a lo largo y ancho de nuestro México, a lo largo y ancho de nuestra América Latina, por toda América, incluso la América anglosajona, Europa, Asia, Corea, África. Somos muchos los que han sido transformados por la sangre de Cristo Jesús. Mi amado hermano en Cristo, nunca jamás te sientas parte de una minoría de extracto filosófico, una minoría de religiosa. No, 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 no. Borra eso de tu cabeza. Somos multitud. Y si tú no crees que eres multitud porque estás en un rancho, porque estás en una población muy pequeña y solamente es una pequeña iglesia, escúchame con atención. Cristo es mayoría. Cristo es mayoría. Tú y Dios son mayoría. Pero no es tan solo así. Habemos muchos hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, dice la palabra del Señor, y la multitud de los que habían creído era de un mismo corazón y de una misma alma. No me quiero meter en camisa de 11 varas, pero un problema, un conflicto en nuestra iglesia cristiana evangélica contemporánea es el denominacionalismo. Estamos tan divididos, allá están los pentecostales, allá están los nazarenos, allá están los bautistas, allá están los... muchos, hay muchos. Pero yo quiero llamar tu atención que en lo esencial, en lo sustancioso, en lo que es núcleo de nuestra fe, tengamos unidad. Solo Cristo salva, es por gracia. Y en lo periférico, pues tengamos la cortesía, tengamos el respeto, tengamos la concesión de decir, bueno, tú lo haces así, yo lo hago así, tú lo piensas así, yo lo pienso así, porque miren hermanos, el denominacionalismo malintencionado puede dividir la iglesia. Pero dice la palabra del Señor que eran muchos y que además de ser muchos, eran de un mismo corazón y de una misma alma. Y yo llamo tu atención, jamás, jamás de los jamases tu sermón, tu predicación, tu estudio bíblico sea contra un grupo religioso. Jamás tu sermón, tu enseñanza bíblica sea para desacreditar a otro grupo denominacional. Seamos de una misma alma y seamos de un mismo corazón. Después de todo, solo Cristo salva. Después de todo, solo el Espíritu Santo de Dios vivifica nuestras vidas. Y después de todo, Jesucristo vendrá por una sola iglesia. La iglesia de Cristo Jesús. Ahora, mire lo que quiero decir también. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de un alma. Y ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Ya en Hechos capítulo 2, versículo 44, hay una señal acerca de esta unidad, de esta camaradería, de esta comunidad tan compartida. Debemos aprender, hermanos de la iglesia primitiva. Le pido en el amor de Jesús que si en este momento alguien de la iglesia, de su iglesia, está siendo desatendido o tiene necesidad, yo le pido en el amor de Jesús que tome un poco de su despensa y lo lleve a la persona que lo necesita. Si usted puede prestar su vehículo, vaya y préstele su vehículo. Yo sé que ahorita hay necesidad. Yo sé que ahorita hay precariedad, pero más adelante vamos a ver una hermosa exposición de la palabra en donde las iglesias necesitadas ofrendaban más allá de sus fuerzas para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Ahorita estamos viendo que se dio primero entre individuos, primero se dio entre familia, pero esta comunidad, este compartir, se extendió hasta las iglesias. Mi amado hermano en Cristo. Es importante que tú y hoy yo comprendamos que nuestra necesidad no es económica. Nuestra necesidad es espiritual. Yo le decía a la iglesia, mis amados hermanos, por el dinero usted no se preocupe. Y cuando yo expresaba esa palabra, decían los hermanos, pues el pastor ha de tener una lana por ahí oculta sin que nosotros sepamos porque nos dice que no nos preocupemos por el dinero. Pero yo les decía, por el dinero no se preocupe, nunca ha habido. Y siempre hemos salido adelante. ¿Cuándo ha visto usted que una iglesia tenga
no sé, iglesia cristiana, iglesia del Señor, que está enfrente del reino, que tiene misioneros, que tiene pastor, que tiene otro pastor, que tiene proyecto de construcción, que tiene proyecto de compra de terrenos, que tiene proyecto de crecimiento en el reino. ¿Cuándo ha visto una iglesia en extensión con un dineral guardado en el banco? Ninguna vez, o sea, nunca, nunca, jamás. Usted jamás va a ver una iglesia cristiana, cristiana evangélica en extensión, comprometida con la misión, con las arcas llenas. Jamás. Por eso yo le digo, por el dinero usted no se preocupe. Nunca ha habido y nunca habrá. Y siempre seguiremos adelante estableciendo el reino de Dios adelante. Yo le digo a mis hermanos en Cristo, a mis jóvenes, hagamos lo mejor que podamos con lo poco que tenemos. Pero ¿sabe qué? No es poco. No es poco si tenemos conciencia de que todo lo que tenemos es comunitario. Comunitario. Somos una comunidad. Y si hay algún necesitado entre nosotros, vamos echándole la mano. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque es la iglesia primitiva, la que es nuestro modelo. Mire lo que dice la palabra. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Es decir, renunciaban voluntariamente a la propiedad privada. Esto es mío, no me lo toques. Esto es para mí. Cuidado, esto es para mí. No había, no existía. Ahora mira lo que dice, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Ese era su mensaje emblemático. Era su mensaje insignia, la resurrección de Cristo Jesús. Y creo que eso no debería de cambiar. A veces nuestro mensaje es la economía, a veces nuestro mensaje es la llenura del Espíritu, a veces nuestro mensaje es la estrategia misionera, a veces nuestro mensaje es por modas. No sé si usted lo ha visto. En las denominaciones y en los grupos religiosos hay modas o énfasis. Este énfasis va a ser de mayordomía, este énfasis va a ser de misiones, este énfasis va a ser de teología. Y está bien tener énfasis. Yo como predicador incluso he tenido énfasis de predicación. Durante este mes estaremos desarrollando este tema, etc. Pero yo creo que el mensaje principal, el mensaje emblemático, insignia de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana evangélica, no debe ser otro sino la resurrección de Cristo Jesús. Sin el mensaje de la resurrección, cualquier mensaje, cualquier exposición, cualquier texto pierde fuerza. Así que prediquemos la resurrección y la segunda venida de Cristo. Dice la palabra del Señor, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Vamos a aterrizar el mensaje. Pastor, tenemos una crisis. ¿De qué es tu crisis? De materiales didácticos. Pastor, tenemos una crisis. ¿De qué es tu crisis? De valores. Pastor, tenemos una crisis. ¿De qué es tu crisis? Es una crisis económica. Pastor, tenemos una crisis. Yo no sé qué tipo de crisis tenga, pero le voy a decir una cosa. La única crisis que puede afectar a la iglesia es la falta de fe, la incredulidad. Cuando usted y yo no le creemos a Dios, cuando usted y yo hemos perdido la pasión por el texto sagrado y somos incrédulos, entonces todas las crisis que pueden venir son como perros de casa tras nosotros. Y somos la sencilla y herida liebre que corre entre los matorrales. Pero si nosotros tenemos bien posicionada la resurrección de Cristo y la fe en el Dios poderoso, asombroso, inigualable, inconmensurable, no hay crisis, mis amados hermanos, hay retos. Hay retos. Y los retos no son para rehuirse, los retos son para enfrentarse en el nombre de Cristo. Cuando nosotros tenemos un mensaje de resurrección y una fe fundada en el Cristo resucitado, cualquier adversidad podemos denominarle reto. Porque la única ocasión en la que podamos estar en crisis es cuando tenemos crisis de fe y cuando empezamos a dudar de Dios. Así que entérate hoy de una cosa. Tu crisis no es económica, no es laboral. Tu crisis no es de salud, tu crisis es de fe. Si no le crees a Dios, todo se viene abajo. Pero si tú le crees a Dios, todo está en boga. Todo va hacia arriba y todo puede salir adelante. ¿Por qué? ¿Qué base bíblica tienes para declarar eso, pastor? Mira lo que dice la palabra. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían sus heredades, casas, vendían y las traían el precio de lo vendido. Y abundante gracia era sobre ellos. ¿Qué significa la palabra gracia? Gracia
es darle algo a alguien que no merece. Mis amados hermanos, no merecemos, pero por gracia no tan solo somos salvos, sino que tenemos la oportunidad de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Nunca, jamás hagas planes con lo que traes en la bolsa. Nunca hagas planes con lo que tienes en recursos a disposición. Siempre, siempre, y esto lo aprendí del pastor Rick Warren, siempre cuando tú tengas una meta, añádele un 0. ¿Sí? Cuando tengas una meta de discípulos, cuando tengas una meta de economía, cuando tengas una meta de siembra de iglesias, añádele un 0, porque esa meta es la tuya, pero la de Dios es la cuando se le añaden 1, 2 o 3 ceros más. Esa es la meta de Dios, es la que puedes alcanzar en el nombre de Jesús. Así que nunca te planees establecer el reino de Dios en la tierra con lo que tienes en la mano, con lo que tienes en la bolsa, con lo que tienes en la cuenta bancaria. Siempre tienes que pensar, para establecer el reino de Dios sobre la tierra no hay recurso que alcance. Y lo que yo traigo es insuficiente. Así que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, pero no para acostarnos en la hamaca y rascarnos la panza, sino para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Que los diseños del reino bajen a la tierra, que los recursos del reino bajen a la tierra, que tu reino venga a nosotros. Y gracia abundante era sobre de ellos. ¿Cuándo? Cuando las cosas se hacen desde la perspectiva de Dios. No había necesitados y Dios los bendecía. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y todos lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Confianza. Qué triste, qué lamentable, qué caótico es que la congregación se cuide del pastor. Qué triste, qué lamentable, qué caótico, qué vergonzoso. Es que el pastor se cuide de la iglesia, que el líder cristiano no pueda darle la espalda a sus más allegados porque teme que lo hieran. Qué vergonzoso es que la iglesia se esté cuidando. A ver a qué horas el pastor nos va a dañar. A qué horas el pastor nos va a decir una mentira. Pastor, ame a su iglesia. Iglesia, amen a su pastor, respétenlo. ¿Le doy un consejo? Cada iglesia tiene el pastor que merece y cada pastor tiene la iglesia que merece. Así que si tú crees que mereces una mejor iglesia, sé un mejor pastor. Así que si tú crees que tú mereces un mejor pastor, sé una mejor iglesia, pero no para que te lo cambien, sino para que crezca. Los pastores podemos crecer. Mira lo que está pasando. Los apóstoles ahora son dignos de confianza para que les traigan los dineros puestos a sus pies y ellos los puedan tomar y los puedan repartir. Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Juan, estamos hablando de los Boanerges, estamos hablando del que negó a Jesús, estamos hablando, escúchenme con atención, estamos hablando de los hombres que abandonaron a Jesús a su suerte, perdón por el comentario, en los últimos momentos, después del arresto, no hay quien siga a Jesús sino solo Juan. De esos hombres estamos hablando. Los indignos de confianza durante el arresto, los indignos de confianza durante la oración de Getsemaní, los que se quedaron dormidos, ¿no los ves ahora más crecidos, más potentes, más poderosos? ¿No los ves así? ¿No los ves ahora más acreditados, más dignos de confianza? Tan es así que la iglesia vende sus propiedades y los pone a los pies de los líderes. El líder crece, la iglesia crece. La iglesia crece, el líder crece. El liderazgo de Pedro está creciendo. El liderazgo de los discípulos está creciendo. Creen más, son más osados, son más versátiles. Están teniendo experiencia y la iglesia sigue creciendo. La iglesia cree, la iglesia ofrenda, la iglesia diezma, la iglesia suple las necesidades y los líderes crecen. ¿Está viendo que hay una relación entre el crecimiento del liderazgo y el crecimiento de la iglesia? No puede haber una iglesia más grande que la capacidad de administración, de resolución de conflictos y de sometimiento a Dios que su liderazgo. Y no puede haber un liderazgo más grande que su iglesia. Esto es correspondiente. Mire lo que está pasando aquí. Y todo lo que vendían y toda la riqueza que ellos recolectaban, lo ponían a los pies. Interesante. No lo ponían al cuidado, lo ponían a los pies. ¿Sabe qué significa lo ponían a los pies? Total confianza, total rendición.
Lo ponían a los pies significa haz lo que mejor te parezca, porque lo que te parece a ti, creemos que es lo que le parece a Dios. ¿No es fabuloso esto? Confíe en su pastor. Pastor, sea digno de confianza. Confíen. Solamente en la desconfianza, en la incredulidad, solamente en la sospecha, en la intriga, es donde estamos vulnerables para las crisis de fe. Pero en la confianza, en la entrega, en la dignidad, en la honra a nuestro liderazgo y del liderazgo hacia la iglesia, es donde podemos crecer. Y mire que se lo dice un pastor de una iglesia. Yo como pastor de la iglesia, creo lo que estoy predicando y trato de ponerlo en práctica cada día con mi iglesia. Yo los amo y los respeto y espero que ellos me amen y me respeten. Y ahora, no espere, líder, como no espero yo, que hasta que me amen y me respeten, los voy a amar y respetar. No. Yo los amo y los respeto y espero que ellos me respeten. Y si algún día alguno no me respeta, se perdió de la bendición de ser correspondiente. ¿Está entendiendo? La palabra del Señor nos está diciendo que el liderazgo crecía y la iglesia se multiplicaba. Ahora, hablando de liderazgo. Entra en escena un hombre fabuloso, un hombre sin igual. Dice, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Cómo habrá sido el carácter de aquel hombre? ¿Cómo habrá sido su trato? ¿Cómo habrá sido su predicación, su trabajo, su servicio? Que le pusieron hijo de consolación. Era un hombre consolador, un hombre reconciliador, un trabajador por la paz. Y lo vamos a ver en los próximos capítulos, cómo él interviene delante de los apóstoles para darle un hueco, un lugar, una cabida al apóstol Pablo. Ahora dice la palabra del Señor que él era natural de Chipre, chipriota, ese es el gentilicio de Chipre. Dice, como tenía una heredad, tenía un terreno, lo vendió y lo trajo a los pies de los apóstoles. Amados hermanos, este hombre, José, que de sobrenombre tiene Bernabé, lo vamos a ver crecer, lo vamos a ver desarrollarse. Ahora está como un miembro comprometido de la congregación, pero lo vamos a ver crecer. En la medida que crece un miembro, es en la medida que crece el liderazgo. En la medida que crece el liderazgo, se expande la misión, se expande la iglesia, y eso se llama establecimiento del reino. Quiero llamar tu atención a 3 enseñanzas. La primera, solidaridad. En la iglesia debe haber solidaridad. Y ya allá en 1988, 90, en México tuvimos una gran propuesta, una gran publicidad de la palabra solidaridad por aquel gobernante que, si ustedes recuerdan, mexicanos en el 88, 90, etc. De hecho, hasta un municipio del estado de Quintana Roo, el que ustedes y yo llamamos Playa del Carmen, se llama Solidaridad. Dicho sea de paso, saludos a los hermanos quintanarroenses y yucatecos. Pero, ¿qué significa la palabra solidaridad? Solidaridad es comprometerse con la causa de otro. Solidaridad significa comprometerse con el reto que otro tiene y hacer tuyo como propio el reto que otro está peleando. Solidaridad significa hermanarse. Solidaridad significa cerrar filas. Solidaridad significa, ¿no se parece a la palabra sólido? Solidaridad, solidario, sólido, ¿sí? Tiene la misma raíz. ¿Y sabes por qué? Porque viene de una expresión que significa de una misma pieza, de un mismo sentir, de un mismo corazón, de una misma alma. Tu reto no es tuyo, es nuestro reto. Y el reto es establecer el reino de Dios sobre la tierra. Por eso, mi amado hermano, yo creo que 3 cosas. Aprendamos solidaridad. Comprométase con el reto ajeno, porque también es tuyo. 2, comprometámonos con el mismo mensaje. El mismo mensaje. Yo sé que hay diferentes posturas doctrinales, pero les convoco, ahora, en tiempos de crisis, dejar por un lado el yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy nazareno. Dejemos eso por un lado, aunque conservemos nuestra identidad denominacional. Conservemos nuestra identidad denominacional, pero frente al reto que estamos enfrentando como iglesia cristiana evangélica, presentemos un mismo mensaje. Solo Cristo salva, el resucitado reina. 3,
tengamos confianza. Vamos a la confianza de nuestro liderazgo. Liderazgo, confiemos en nuestros feligreses, en nuestra grey, en nuestros miembros de la iglesia. Iglesia, confíen en sus líderes. Ténganlos por dignos de confianza. Empújenlos a ser dignos de confianza. Pónganles a sus pies los recursos. Debo decirlo. Espero que no se me malinterprete por ser pastor y estar diciendo esto, pero alguien lo tiene que decir. Necesitamos poner los recursos a disposición del reino, a la disposición del liderazgo. Yo sé que ha habido situaciones difíciles, pastores que han obrado mal y que han cometido errores, pero mis amados hermanos, ¿quién cometió el error? ¿A quién juzgará el Señor? ¿De quién demandará cuentas el Cristo vivo? No estamos aquí para ser policías o jueces. Estamos aquí para ser testigos. Seamos testigos, seamos de un mismo sentir y avancemos en el reino de Cristo Jesús. 3 enseñanzas. Seamos solidarios, tengamos un mismo mensaje y seamos dignos de confianza. Hermanos, este es el devocional. Terminamos entonces el capítulo 4 y hoy introducimos a Bernabé, un hermano, un héroe de la fe que va a avanzar y que vamos a tener presente más adelante. Yo les pido, mis amados hermanos, que compartan aquí en los comentarios quién es un pastor, quién es un discipulador, quién es un líder que te apoyó, que estuvo allí cuando nadie más estuvo. ¿Quién es un pastor? ¿Quién es un líder? ¿Quién es un hermano de la iglesia? ¿Quién es un misionero que estuvo allí cuando tú lo necesitaste? Te pido que nos des algunos nombres, no para gloria personal ni para honra personal, sino para la gloria de Dios, porque debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas este tiempo y que tu misericordia sea con nuestra iglesia. Gracias por tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.